Universidad Rural de Guatemala, curso Seminario de Procedimientos Legales y Administrativos, código del curso FE 056, semana 16. Tema: revisión de los informes finales y presentación del informe final escrito del seminario. Pasamos al objetivo de la clase, y es que los alumnos aprendan a estructurar el informe final de investigación. Entramos a la diapositiva. Vean, cuando iniciamos este semestre, pues nos planteamos un tema, y en ese tema seguimos de hecho trabajando, porque pues por la forma del actual sistema, pues no nos fue posible entrar a discutir pues algunas otras propuestas y pues elegir cuál tema sería el más agradable para todos. Pero al principio pues se nos ocurrió una idea, y esa idea es la que sobre esa hemos ido trabajando, y que decíamos nosotros que el efecto era la disminución de los ingresos económicos de los gestores de la aduana Santo Tomás de Castilla, y colocábamos como problema central las deficiencias en los procedimientos administrativos, y como causa inexistencia o falta de propuesta de un protocolo para el ingreso de mercadería a Guatemala. De eso fuimos haciendo algunos desarrollos, fuimos desarrollando algunas actividades, pero pues anormales, porque normalmente en los trabajos de seminario, pues a los seminaristas se les dejan tareas, y cada uno cumple con una de las tareas del informe o una de las tareas para integrar el informe final. Pero en esta ocasión no fue así, por cuestión de tiempo y espacio y cantidad pues prácticamente de alumnos. Entonces, pero sin embargo se definió acá y dice: revisión de los informes finales es la actividad consistente en revisar las tareas asignadas a cada uno de los seminaristas. Dice: la revisión debe realizarse en cuanto al contenido que tenga coherencia con la investigación que al inicio del seminario se haya planteado. Lo que decíamos, al principio hablamos de un nombre de un tema, tentativamente lo fuimos dejando hasta que lo confirmamos. Entonces, en base a eso se hace la investigación, y pues el docente en un seminario normal solo le corresponde pues hacer la revisión de cada una de las tareas y estar diciendo: bueno, este reúne, este no reúne, mejorémoslo, no se ajusta a las normas APA, sexta edición, hay problemas, hubo mucho plagio, no sé. Entonces esa es la tarea del catedrático en cursos de seminario. Sin embargo, en este curso o en esta ocasión, por los efectos o por las exigencias las exigencias actuales, pues prácticamente siendo virtual ya las cosas fueron cambiando un poco. Y dice: normalmente la investigación se inicia formulando un efecto, un problema central y una causa, lo que estábamos diciendo. El efecto, problema central más causa ¿qué nos da? Una hipótesis del trabajo. Y de la hipótesis prácticamente nosotros estructuramos el marco teórico. La repartición de tareas puede estar por capítulos o por elementos que integran cada uno de los capítulos y anexos que acompañan el trabajo. Nuestro trabajo de investigación está integrado de 2 tomos que a continuación vamos a describir. Veamos. ¿Cómo está? El informe final está integrado de la siguiente manera: tomo 1, integrado de 4 capítulos y sus respectivos anexos. Tomo 2, que está integrado por lo menos por 3 resultados y sus respectivos anexos. Veamos el primer tomo. El primer tomo está integrado de la siguiente manera: el capítulo 1, que contiene el prólogo, la presentación,
la introducción, el planteamiento del problema, la metodología, métodos y técnicas de la investigación y la justificación del problema. Cada uno de estos elementos que integran el capítulo 1 pues tiene sus grandes diferencias, pero que no pueden apartarse del espíritu del tema. Si hablamos de la introducción, por ejemplo, la introducción que va a hacer es como va a ser un breve va a hacer un adelanto de cómo vamos a encontrar los elementos y capítulos a continuación, pero normalmente va a empezar por el nombre del tema. Y el planteamiento del problema pues es esa existencia del problema, la metodología y los métodos y técnicas de la investigación. Por ejemplo, por un lado la metodología, porque es el camino que vamos a seguir en toda la investigación, y los métodos son aquellos de los que vamos a hacer uso para hacer las conclusiones, las recomendaciones, la síntesis para resumir la información, y las técnicas son aquellas que vamos a utilizar específicamente para el trabajo, podría ser el trabajo de campo. Y la justificación, que en este caso, la justificación, el papel que juega es decir, ¿por qué debemos investigar ese tema? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué aporte vamos a traer a la sociedad al investigar ese tema? ¿En cuánto vamos a disminuir la problemática si nosotros proponemos ese proyecto y si nuestro proyecto es atendido? Eso es prácticamente la forma en que vamos. Pero nosotros estamos en la presentación. Primero hablamos de la revisión, hoy estamos ya en la presentación. Entonces, ¿cómo va a estar nuestra presentación? Primero va a estar la carátula, la contracarátula, después llegamos al prólogo, pues a la presentación, y así empezamos a desarrollar. Por supuesto que después de la presentación posiblemente nos vayamos a encontrar, dependiendo del criterio de orden, puede ser que nos encontremos con el índice, o después de la introducción nos encontremos con el índice. Pero yo pensaría que por cuestión de orden corresponde, después de la presentación, entrar a colocar y a ordenar el índice del trabajo. Luego nos vamos al capítulo 2, que este capítulo 2 está integrado por el marco teórico, y que este marco teórico no son más que los temas extraídos de la hipótesis. De la hipótesis vamos a extraer los temas del marco teórico. En esta parte debemos reforzar nuestra investigación con citas de investigaciones documentales, doctrinarias, normativas y cualquier otra fuente que nos permita robustecer nuestra investigación. Prácticamente el marco teórico no está 100% con nuestras palabras, sino es más investigación documental, doctrinario, normativo, y también en lo que tenemos que tener mucho cuidado es cómo vamos a hacer esas citas. Y en este caso las tenemos que hacer respetando las reglas de las normas APA, especialmente en la 6ª edición. Luego tenemos el capítulo 3, que es la presentación y análisis de resultados. Aquí es donde debemos sustentar la investigación en el trabajo de campo. Campos 8 y 9 del modelo dominó, que fue algo que vino a despertar un conjunto de preguntas cuando yo decía, mire, esto no aplica para nosotros, pero ese es el trabajo de campo. Eso es prácticamente los campos 8 y 9 se sustentan en entrevistas, encuestas, censos, cuestionarios. Eso es, pero que vamos a hacerle a la población que está sufriendo el efecto de la problemática que nosotros hemos identificado, posiblemente a las autoridades también que tienen a cargo atender esa problemática. Entonces, dice, en el campo 8 es la boleta que contiene las preguntas para comprobar el efecto. En el campo 9 dice es la boleta que contiene las preguntas para comprobar la causa.
Realizando el trabajo de campo nos corresponde realizar el vaciado de datos, que es prácticamente la actividad consistente en graficar los datos obtenidos en el trabajo de campo. Y tenemos el capítulo 4, este está integrado de las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía. Así está integrada la parte general. Y después nos vamos a los anexos, el orden de los anexos, que aquí lo ordenamos hasta el anexo número 9, que es el presupuesto anual. Y después de colocar los anexos, corresponde pues colocar el resumen de los resultados propuestos en nuestro proyecto de investigación. Estos también llevan formalismo, o sea, los resultados llevan cierto formalismo, llevan su carátula. Entonces, prácticamente así debería ser, o así debe ser en nuestra casa de estudios las reglas de un informe de investigación. Pasamos a las preguntas. Dice, ¿qué nos corresponde colocar después de los anexos del tomo 1? Consiste en sustentar la investigación con el trabajo de campo. Está integrado por 4 capítulos y sus anexos. 4 es la actividad consistente en revisar las tareas asignadas de cada uno de los seminaristas. Y 5 se estructura de la hipótesis. De esa forma llegamos a la parte final de la presente sesión. Espero en Dios que nos podamos ver ya en las clases magistrales, que es la última parte, porque ya en cuanto a esta grabación es la última de acuerdo al contenido de nuestro programa. Así es que muchas gracias por todo, que tengan una de las mejores tardes.